Hola a todos, mi nombre es Eduardo García y vamos a grabar un vídeo de análisis económico financiero. Para ello vamos a utilizar un ejercicio que es el caso Vintage. Es una empresa de distribución, una empresa que compra y que vende básicamente. Y bueno, nos presentan los estados financieros de 2 años, 2 ejercicios económicos y vamos efectivamente bueno, pues a partir de estos datos, lo que nos piden es que hagamos una evaluación, en primer lugar, de la situación financiera en términos de liquidez, por tanto que evaluemos la liquidez de una compañía, también que evaluemos el endeudamiento, nos están pidiendo una serie de datos y de indicadores, ¿no? de medición, los que, bueno, pues de alguna forma ya conocemos, ¿no? Por las distintas sesiones que hemos tratado en aula. Luego también nos piden que evaluemos la rentabilidad, pues tanto análisis de margen como análisis de rentabilidad económica, de rentabilidad financiera, también el tema del riesgo económico, el tema del punto muerto y umbral de rentabilidad y el coeficiente de seguridad. Piden que calculemos el flujo de caja, que evaluemos en definitiva, que analicemos a partir de los datos el flujo de caja, ¿no? Cómo ha generado dinero en definitiva esta compañía en este ejercicio económico. Para ello nos dan una serie de datos que nos aparecen aquí, ¿vale? Que son, bueno, pues nos dan los datos del activo, el activo no corriente, el activo corriente. Hemos simplificado lo más posible en cuanto para centrarnos un poco en la metodología de análisis. Por tanto, dentro del activo no corriente tenemos fundamentalmente inmovilizado bruto en terreno y construcciones y otro inmovilizado. Os lo he presentado separado, por un lado el inmovilizado bruto y por otro la amortización acumulada, para tener un mejor conocimiento de la evolución de estas partidas en este. Presentan los datos del activo corriente, que para simplificar hemos puesto existencias, clientes y la partida de tesorería operativa, pues en el caso de que de alguna forma bueno, pues la compañía necesite caja operativa para la gestión del negocio. Luego estarían las partidas de inversiones financieras temporales, que en el modelo que os voy a presentar a continuación, pues estas partidas sería la que de alguna forma recoge el superávit de financiación en el caso de que la compañía tuviera un fondo de maniobra en cada uno de los ejercicios que fuera superior, en este caso, a las necesidades operativas de fondos. Recordad lo que ya hablamos en su momento, que la ecuación del equilibrio financiero es aquella que iguala el fondo de maniobra y las NOF, ¿vale? Las necesidades operativas de fondos. Y decíamos que si la compañía tiene superávit de financiación, es decir, si tiene un fondo de maniobra superior a las NOF, pues tendría ese superávit que lo tendría invertido en el. Si por el contrario la compañía tuviera un déficit de financiación, es decir, que las necesidades operativas de fondos fueran superiores al fondo de maniobra, la compañía lo tendría que financiar con financiación bancaria a corto plazo, que en nuestro caso pues sería esta línea que aparece aquí, ¿vale? De tal manera que, si recordáis, podíamos presentar el concepto de endeudamiento neto en el corto plazo, que es la financiación bancaria a corto, y la tesorería operativa, inversiones financieras temporales. En nuestro caso, como ya os he comentado, en el modelo que yo he establecido para que se vea mucho mejor, ¿no? Es que en el caso de que la compañía tuviera superávit de financiación, ese superávit lo tendríamos invertido en inversiones financieras temporales. Si por el contrario tuviera déficit de financiación, lo tendría financiado con financiación bancaria a corto. Como vemos, efectivamente en este caso la compañía tiene déficit de financiación en los 2 años, ¿vale? Porque tiene ese concepto de endeudamiento neto en el, pues por diferencia entre la financiación bancaria y la tesorería lo tiene positivo. Cuando decimos positivo es que tiene más deuda que inversiones financieras a corto plazo, tanto en el ejercicio X0 como en el ejercicio X1, ¿vale? Ya simplemente viendo esto vemos que efectivamente la liquidez analizada en función de lo que podría ser el déficit o superávit de financiación en el corto ha aumentado. Ha pasado de 7.225 a 12.175, lo que simplemente con la medida, con la visión del balance de situación, pues ya nos podemos hacer una idea de que esta compañía
pues en el corto plazo ha tenido problemas de liquidez. En el ejercicio X1, si lo comparamos con el X0, pues ha aumentado su déficit de financiación en el corto plazo, ¿no? Y por tanto ya nos está dando algunas pistas de, bueno, de qué es lo que le ha ocurrido a esta compañía de alguna forma en este periodo de tiempo, en este ejercicio económico, ¿vale? Pues eso es interesante antes de hacer cualquier otra cosa, pues echarle un vistazo, como decimos, al balance de situación. Hemos estado viendo las partidas del activo, ¿vale? Vemos también las partidas del patrimonio neto y pasivo, de las fuentes de financiación, ¿vale? Vemos que la compañía ha generado beneficio, ¿vale? En los 2 años ha generado beneficio, ¿vale? Vemos que también una parte del beneficio no se ha repartido y por tanto ha quedado en cuentas de reservas, pero una parte significativa también del beneficio se ha repartido, ¿no? ¿Y por qué decimos que se ha repartido? Porque si no, las reservas final de este periodo, del año X1, tendrían que haber sido la suma de esos 1.800 más 13.658, ¿vale? Vemos que efectivamente no solo son 6.742 y por tanto ya también nos está manifestando, nos está dando de alguna forma pistas de que una parte del beneficio se ha distribuido, ¿no? Y que por tanto probablemente eso ha sido una de las razones que haya contribuido a un empeoramiento de la liquidez, ¿no? El reparto que decíamos de dividendos, ¿vale? Por su parte, la financiación bancaria a largo plazo consiste en este préstamo hipotecario, que vemos que se ha cancelado pues parte de ese préstamo hipotecario como cancelación lógicamente en sus plazos de vencimiento correspondientes. Y luego, bueno, pues tenemos las partidas del pasivo corriente, pues las más, de alguna forma, las más habituales, lo que es financiación operativa, proveedores, otros acreedores comerciales y todas las relaciones con las administraciones públicas, ¿no? Hacienda Pública y IRPF, Hacienda Pública acreedora por el IVA y también por los organismos de la Seguridad Social acreedores, ¿vale? Bueno, luego con posterioridad, pues también si nos presentamos aquí el balance de situación, perdón, la cuenta de resultados de la compañía, ¿vale? Y con los distintos escalones de cálculo, hemos dicho que es una compañía del sector de distribución que compra y que vende. Por tanto, bueno, pues sería interesante ver cómo está evolucionando las distintas partidas de la cuenta de resultados, cómo evoluciona pues el margen bruto de explotación, que en este caso pues sería lo que podríamos llamar el margen de contribución industrial sobre la base de los ingresos menos los costes de consumo de compras, ¿no? Nos identifican también aquí los costes de logística, que vemos que efectivamente, bueno, pues se han mantenido más o menos constantes, pues un poco lo que es de esperar con los temas de los costes variables. No obstante, sería interesante ver qué es lo que ha pasado con la cifra de ventas, pues eso es una pregunta que también nos hacemos, ¿vale? El tema de las comisiones, que también vemos que han permanecido constantes, en este caso en el 2% sobre la cifra de ventas, ¿vale? El margen de contribución operativo, pues en este caso ha disminuido, ha pasado del 44,20 al 43,80. Por tanto, no se han notado economías de escala en este sentido en los costes variables, todo lo contrario, hemos perdido de alguna forma como aproximadamente 0,40, o sea, 40 centésimas de margen hemos perdido, ¿vale? En este sentido. Y luego, bueno, pues si seguimos bajando por la cuenta de resultados, pues vemos que sí que efectivamente hay unas ciertas economías de escala, no demasiado importantes, ciertas economías de escala en los costes fijos. Es verdad que los gastos de personal, que es la partida más significativa, pues antes representaba un 29,77 de la cifra de ventas y ahora se ha reducido en casi medio punto porcentual. Por tanto, casi lo que hemos perdido en el margen de contribución lo hemos recuperado con los gastos de personal. En cuanto a los gastos de publicidad, se han mantenido más o menos constantes sobre la cifra de ventas y por tanto no hay economías de escala en coste de publicidad, ni tampoco en otros gastos diversos que por el contrario han crecido más que lo que han crecido las ventas, ¿vale? No obstante, el hecho conjunto de la pérdida de margen de contribución y a su vez el comportamiento de los costes fijos, vemos que efectivamente el EBITDA ha aumentado en valores absolutos también y en porcentaje sobre la cifra de ventas, ¿vale? Por su parte, las amortizaciones también han crecido, lo cual ya también es un síntoma de que probablemente el volumen de inversión ha aumentado en el periodo y por tanto esto también
haya supuesto un drenaje de liquidez en relación con la compañía. Habría que ver qué inmovilizados han crecido y si efectivamente hemos mantenido nuestra capacidad de producción, si sí o si no. Los gastos financieros han disminuido su peso sobre la cifra de ventas, lo que de alguna forma, bueno, pues puede, aunque en valores absolutos han crecido, pero en porcentaje sobre la cifra de ventas han disminuido, ¿vale? Por lo tanto, esto estaría de alguna forma también comentándonos o diciéndonos, dándonos pistas, como decimos, ¿no? de que a lo mejor el endeudamiento en valores absolutos haya podido aumentar. También habría que cotejarlo con a ver qué es lo que ha pasado con el gasto financiero, porque puede ser que los tipos de interés hayan subido y eso haya hecho que de alguna forma los gastos financieros hayan crecido, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues los impuestos, en este caso el impuesto de sociedades ha aumentado de alguna forma su peso, pero también ha aumentado su peso porque la base imponible también ha aumentado y por tanto también sería interesante ver qué es lo que ha pasado con el tipo impositivo efectivo, si efectivamente se ha mantenido en los mismos volúmenes del año anterior o si efectivamente el mayor gasto por impuestos sociales es como consecuencia simplemente de pues una mayor base imponible, ¿vale? En este sentido. Al final, bueno, lo que nos ha pasado es que, bueno, habría que ver el impacto que de alguna forma se ha tenido. Bueno, pues este estado de flujo de efectivo, como vemos, ha sido positivo, ¿no? Es 31.818. Aquí lo hemos calculado por el método un flujo positivo de 17.630. Como ya inversiones por importe de 6.000, efectivamente eso lo ve el corriente, del activo no corriente, que vemos que el inmovilizado bruto ha aumentado de 1.800 a 1.000.000, tanto eso es lo que de alguna forma estamos recogiendo en este estado de tesorería por importe 6.000. Por tanto, bueno, pues el flujo de caja que operaciones y la caja de las inversiones, pues han sido, en este caso, nos quedaría un flujo de caja orgánico recomendado, pues la caja un poco de EBITDA, descontando los primeros tres usos de la inversión operativa, circulante operativo, que llamamos, ¿vale? Y así que tendríamos el primer uso, el segundo, pues el pago por los impuestos, por el impuesto de sociedades, que sería este de aquí, ¿vale? Y el tercer uso, pues sería el pago por el gasto financiero, ¿no? A ese flujo de caja que nos queda, eso es lo que generalmente a mí, en el sentido de lo que ya hemos comentado en más de una ocasión, que es lo que genera el negocio, ¿no? Digamos, que hacer nuevas inversiones para que, lógicamente, pagar impuestos, ¿vale? El impuesto de sociedades hay que pagarlo y hay que pagar también, pues en este caso, interés, ¿no? Como decíamos, de los 5 usos que hablábamos de EBITDA, 2 son que van asociados a hablo en términos netos, así que cobros por ingresos financieros menos pagos por gastos financieros, así que los cobros pagos por gasto financiero. Segundo uso de cuenta de resultados, en este caso cobros pagos por el impuesto de sociedades, ¿vale? Y a ese le tendríamos que restar un uso de balance, que es bueno, lo que hemos llamado, por un lado, la inversión neta operativa circulante, que son las NOF, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto han crecido las NOF? Ya sabéis que si las NOF crecen es mayor dinero que retiene el negocio, ¿vale? Si las NOF disminuyen, pues en definitiva es liquidez que aporta el negocio operativo, ¿vale? El circulante operativo, ¿vale? Así que muchas veces el crecimiento lo que nos hace es que inmoviliza más. Por su parte, el otro uso que decíamos en balance, pues es el que nos queda para activo no corriente. Si al EBITDA, ¿no? Que es un poco lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Si al EBITDA 31.818 le descontamos lo que han crecido las NOF, 9.550 en activo no corriente y los gastos financieros, pues lo que nos queda en definitiva es una caja generada orgánica, ¿no? Lo que yo un poco lo que comentábamos en clase, las fuentes si me permitís el recuerdo, las fuentes del Nilo son el EBITDA, llenamos en definitiva nuestro embalse de la liquidez, lo llenamos todos los años con el EBITDA, ¿vale? Y ¿cuáles son los que tener nuestro negocio vivo? Pues como hemos dicho, pues uso para pagar gastos financieros, uso para hacer frente a nuevas inversiones, ¿vale? En este caso de activo no corriente, y también, desgraciadamente, uso para el incremento de dinero que retiene el negocio, como crecimiento en definitiva de las NOF.
¿vale? Por consiguiente, como decimos, nos están quedando 8.565 generado en este caso por el negocio. ¿Y cuáles son los usos que quedarían? Pues recordar que solo había dos usos, uno no, adicionales, ¿no? Uno que era para retribuir al accionista, para pagar dividendos, ¿vale? Y lo otro para cancelar deuda, ¿vale? Entonces, en este caso, pues como solo hemos generado 8.565 y hemos pagado dividendos por importe 8.716, ¿vale? ¿Y por qué ha pagado usted dividendos por 8.716? Pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Efectivamente, lo podemos calcular de una manera, digamos, intuitiva, pues efectivamente, si yo sumo al beneficio del año anterior, 13.658, le sumo las reservas, 1.800, ¿vale? Eso es lo que tendría que quedar en las cuentas de reservas a final del periodo X1, ¿vale? Si solo quedan 6.742, ese diferencial es lo que hemos repartido de dividendos, ¿vale? Y por tanto, ¿cuánto ha repartido de dividendos? Bueno, pues hemos repartido dividendos pues esos 8.565, perdón, 8.716 que tenemos ahí abajo, ¿vale? Por tanto, si la caja orgánica que ha generado el negocio han sido 8.500 y efectivamente se han pagado dividendos por 8.716, pues al final, ¿qué nos ha ocurrido? Pues que el endeudamiento neto, ¿vale? Pues ha aumentado. ¿En cuánto? Pues en 151. En 151 unidades monetarias, ¿vale? El endeudamiento neto global, ¿vale? Tanto a corto como a largo plazo, ¿vale? ¿Y cómo calculamos ese endeudamiento neto, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que decimos, ¿no? La deuda al inicio del periodo, que sería ET, es endeudamiento total, y le restamos la tesorería y le restamos los IFTs, ¿vale? Como en este caso no tenemos tesorería y IFTs, por lo que hemos dicho que lo hemos calculado en términos netos, pues al final la deuda al inicio del periodo pues serían 62.025, como suma de qué, pues suma de la deuda a corto más la deuda a largo. Siempre hablo de deuda a corto bancaria y deuda a largo también, pues lógicamente con coste financiero que decimos, ¿vale? Por tanto, al final pues ha aumentado en 151 y efectivamente pues eso es la diferencial, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué ha aumentado en 151 el endeudamiento neto? Bueno, pues señores, ha aumentado el endeudamiento neto por lo que acabamos de ver, porque efectivamente se han generado flujos de caja positivos como consecuencia, en este caso, del EBITDA y hemos aplicado pues ANOF, hemos aplicado ANOF por importe, como decimos, ¿no? de 9.550, hemos aplicado a pagar impuestos sociales por importe 4.638, hemos aplicado para hacer nuevas inversiones por importe de 6.000, hemos aplicado, en este caso, para pagar gastos financieros por importe de 3.065. ¿Vale? Por tanto, la situación, como decimos, de el endeudamiento pues ha aumentado y habría que ver si ese endeudamiento ha aumentado a corto o a largo, ¿no? Pero fijaros que simplemente con una pequeña revisión de los estados financieros nos podemos hacer una opinión pues razonablemente concreta y certera de qué es lo que le ha pasado a la compañía, ¿vale? Esto es lo que yo siempre digo, bueno, pues preguntar un poco al enfermo qué es lo que te está pasando, ¿no? Por tanto, una lectura de los estados financieros tal cual, pues es muy alentadora, muy gratificante y por tanto también nos está de alguna forma pues poniendo sobre la pista de cuál es la situación económico-financiera de la compañía, ¿vale? Bueno, esto podemos profundizarlo, que es lo que vamos a hacer a continuación, pero a mí sí que, como digo, sí que me gustaría que entendiéramos que lo primero que hay que hacer en análisis es echarle un vistazo a los estados financieros de la compañía, ¿vale? Bueno, si cogemos la hoja, en este caso, cogemos la hoja Excel, ¿no? A partir de los datos que tenéis, en definitiva, de la hoja Excel, bueno, pues una vez que hemos hecho esto, como os decía en varias ocasiones, yo normalmente, aparte de, como digo, de leer los estados financieros, así de una manera un poco rápida, ¿no? Para situarnos, ¿no? Para situarnos, como siempre comentaba, decir, oye, bueno, ¿en qué situación se encuentra la compañía? ¿No? Esta pregunta que nos hacíamos, estas famosas cinco o seis preguntas que yo siempre me hago y que están, bueno, pues un poco de manera paralela a lo que acabamos a lo que acabamos de ver, ¿vale? Las cinco preguntas que nos hacemos es, bueno, la primera, si recordáis, es
en qué situación se encuentra la compañía, ¿no? En este caso, ¿vale? Y por tanto, si se encuentra la compañía en fase de crecimiento, si se encuentra en una fase, por decirlo de alguna forma, de stand-by, o si por el contrario se encuentra en fase de crisis, ¿no? de caída en el volumen de ventas, ¿no? Para ello, bueno, pues lo que solemos hacer es calcular lo que solemos llamar los porcentajes horizontales, perdón, ¿vale? Es comparativa, ¿no? De un año con otro, es muy sencillo, simplemente es comparar el dato de este año, pues compararlo con el dato del año anterior, ¿vale? Y a ese le restamos 1, ¿vale? Perdón, le restamos 1 y por tanto esto lo expresamos en porcentaje, ¿no? Esto sería, pues eso, ¿no? 5% de crecimiento en ventas, ¿vale? En este caso. Así que las ventas han crecido un 5%. Sería interesante en este momento si pudiéramos tener información sobre si ese crecimiento en ventas ha sido como consecuencia de crecimiento en las unidades, ¿vale? Y por tanto si ha sido por más Qs que hemos vendido o si ha sido porque hemos vendido un precio más alto, a un precio más alto, un precio promedio más alto. Esto es importante tenerlo presente y de alguna forma si lo podemos conocer mejor. Porque claro, el comportamiento después de las magnitudes por debajo de cuenta de resultados no es lo mismo en un caso que en otro. Por ejemplo, si hemos aumentado el volumen de facturación, porque hemos aumentado las unidades de producto que hemos vendido, pues es lo lógico que a lo mejor los gastos de logística aumenten más, porque has vendido más unidades, ¿vale? Y por tanto has tenido que desplazar pues más productos, ¿no? Sin embargo, si el crecimiento ha sido porque ha aumentado los precios, pues los gastos de logística y se han mantenido las unidades o no han crecido tanto las unidades, pues los gastos de logística a lo mejor no tendrían que haber aumentado tanto, ¿vale? Bueno, similar, de manera similar, una reflexión similar sería el tema de las comisiones, ¿no? En este caso, bueno, pues es importante saber si efectivamente, bueno, pues hemos vendido más en mejores condiciones de precios, ¿no? Y por tanto, cómo afecta a las comisiones, ¿vale? También es importante tener presente que si usted ha vendido más unidades, pues también a lo mejor ha requerido más esfuerzo de personal para gestionar esas unidades, ¿no? Para, bueno, pues todo lo que son los procesos de logística interna, los procesos en definitiva de administración, ¿vale? En definitiva, bueno, no es igual que se vendan más porque he vendido a precios más altos que se venda más porque he vendido más unidades, ¿vale? Esta segunda opción de que he vendido más unidades supone más costes en general por una gestión probablemente pues mayor, ¿vale? Por tanto, esto es interesante identificarlo. Aquí en el caso de Vintage, pues si nos vamos a la pestaña de margen bruto, vemos que efectivamente el crecimiento no ha sido como consecuencia del precio que se ha mantenido, sino que ha sido como consecuencia de que hemos vendido más, ¿vale? Así que se han vendido más unidades en este sentido y eso, como digo, bueno, pues probablemente a lo mejor demanda más recursos, ¿no? Necesitamos más recursos para poder hacerlo y eso sería interesante si tuviéramos más datos, analizarlo internamente sobre cómo se ha comportado la cuenta de resultados, ¿vale? Bueno, en esta primera aproximación que decimos, a veces lo que solemos hacer, como hemos hecho aquí con el crecimiento, pues como es muy sencillo en Excel, ¿no? Pues tiramos fórmula hacia abajo, ¿no? Y por tanto vemos un poco qué es lo que ha pasado, ¿vale? Tanto con la cuenta de resultados como con el balance de situación, ¿no? En este sentido, pues para ver cómo se están comportando las distintas magnitudes, ¿vale? En este caso yo lo tengo más o menos ahí preparado, ¿vale? Para que veáis en definitiva el comportamiento de las distintas magnitudes y simplemente estirar la misma fórmula, como estáis viendo, pues es la misma fórmula para todo, tiramos para abajo y por tanto, bueno, pues podemos ver cómo se está comportando en los distintos escalones, ¿no? Por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, ya habíamos manifestado, ¿qué ha pasado con el margen de contribución? Pues que efectivamente el margen de contribución ha crecido solo el 4,07. Las ventas han crecido un 5, el margen de contribución solo un 4,07, lo cual significa que hemos perdido margen, ¿no? En este sentido, el EBITDA
pues el EBITDA, aunque en valores, fijaros que en este caso pues ha disminuido también en porcentaje sobre la cifra de ventas. Antes era un 6,43, ahora es un 6,13, ha crecido, pero ha crecido menos que proporcionalmente, ¿vale? Ha crecido un 3,15% frente al 5% de las ventas, ¿no? Y así un poco con todo, ¿no? Si nos centramos en esta línea, que es el beneficio el beneficio neto de explotación, nos centramos en esta, disculpar, que esto es lo que llamábamos el BAI, el beneficio antes de intereses e impuestos, pues vemos que efectivamente, aunque en valores absolutos haya aumentado, ¿vale? Ha pasado de 21,247 a 21,618, pero en cambio en porcentaje ha disminuido, ¿no? Y por tanto, pues aquí ya nos está indicando que el margen ha caído, ¿vale? En este sentido, que ha pasado efectivamente de un 4,43 a un 4,29 y por tanto su impacto que puede tener sobre la rentabilidad económica, ¿no? Y luego si bajamos abajo el todo, al beneficio neto, pues vemos que aunque el beneficio en valores absolutos ha crecido, ha pasado de 13.000 a 13.658 a 13.915, pero vemos que en porcentaje sobre la cifra de ventas pues ha disminuido, ¿no? Ha pasado de un 2,85 a un 2,76 y por tanto pues ha crecido solo un 1,89. Por lo tanto, esto también es un indicativo de que tendría que haber crecido pues en torno al 5%, de haber mantenido, de alguna forma mantenido los mismos niveles de márgenes que el año anterior, pues tendría que haber crecido lo mismo que las ventas, ha crecido menos y por tanto el beneficio neto pues ha disminuido en cuanto a su porcentaje sobre cifra de ventas, ¿no? Habría que analizar qué es lo que ha pasado con la rentabilidad, ¿vale? Por lo tanto, bueno, como digo, simplemente tiramos aquí y vemos, bueno, pues tratamos de dar respuesta a estas preguntas que nos hacíamos en clase, ¿no? Decir, oye, ¿qué le ha pasado? Aquí os lo he puesto, ¿no? Oye, ¿cuánto han variado las ventas? Lo hemos puesto, las ventas han variado un 5%. ¿Qué le ha pasado a la posición económica, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto ha variado el margen, ¿no? Que es lo que comentábamos, ¿no? Oye, pues el margen este ha variado un 1,75%, ¿vale? Por tanto, en este caso, si las ventas han crecido un 5 y el margen solo ha crecido un 1,75, pues efectivamente la rentabilidad económica por el margen ha disminuido, ¿vale? Habría que ver la otra parte, ¿no? Que sería la rotación, ¿vale? Como recordáis, si hablábamos cuando hablamos de márgenes, cuánto estoy sacando por cada euro que estoy vendiendo, ¿vale? En ese sentido, así que el margen en este caso ha aumentado, pero solo un 1,75, ha aumentado menos que proporcionalmente y por tanto esto probablemente ha impactado de manera negativa sobre la rentabilidad económica. Y deberíamos de preguntarnos qué ha pasado con la rotación. Bueno, pues con la rotación, para ver qué es lo que ha pasado con la rotación, simplemente pues habría que irnos a ver la cifra de activos, ¿no? Que en este caso, pues efectivamente la rotación ha aumentado algo, ha mejorado. ¿Por qué? Porque efectivamente las ventas han crecido un 5, pero el activo solo ha crecido un 4,42 y por consiguiente eso lo que significa que la rotación ha mejorado, ¿vale? El margen ha caído, ¿vale? Pero la rotación ha mejorado. Habría que ver después el impacto que ha tenido, bueno, pues el efecto conjunto de margen y rotación sobre la rentabilidad del negocio, ¿vale? En este punto sí que es verdad que podríamos hacer un pequeño parón en el sentido de cuáles son las partidas dentro del activo que se han comportado de la mejor manera posible, ¿vale? Y vemos que efectivamente si tuviéramos un activo espejo, por decirlo de alguna forma, ante crecimientos en las ventas del 5%, los activos deberían de haber crecido un 5%, especialmente los derivados con el negocio, ¿no? ¿Cuáles son los derivados con el negocio? Bueno, pues las existencias, que estas sí que han crecido pues en una forma parecida, 5,86, las ventas un 5, las existencias un 5,86. Aquí a lo mejor el crecimiento algo mayor de las existencias a lo mejor ha sido como consecuencia de que el precio al que hemos comprado ha sido un poco más caro, ¿vale? Esto habría que comprobarlo, nos pondríamos aquí una nota y ver, oye, a ver qué es lo que ha pasado con el periodo medio de almacenamiento, ¿vale? Ver, esta sería la nota que yo me pondría, ¿no? ¿Qué ha pasado con el periodo medio de almacenamiento? Porque probablemente la gestión de almacenes ha sido muy similar al año anterior, ¿vale? Sin embargo, hemos tenido un problema muy serio con las partidas de clientes, ¿no? Las partidas de clientes que tendrían que haber crecido un 5 y sin embargo han crecido un 22,50%, ¿vale? Fijaros que esto tiene un impacto muy importante sobre la gestión de la liquidez, porque fijaros, de haber crecido un 5%, pues tendrían que haber aumentado las cifras de clientes, ¿vale? Perdón,
la cifra de clientes final de periodo debería de haber sido 50.123, ¿vale? Y ha sido de 58.000, ¿vale? Por tanto, esto lo que ha supuesto es que efectivamente la liquidez se ha drenado de una manera significativa, bastante significativa, pues voy a poner en decimales para que se vea, ¿vale? Se ha drenado de manera significativa, pues en prácticamente más de 8.300 unidades monetarias de empeoramiento de la liquidez como consecuencia del crecimiento de las cuentas por cobrar, ¿vale? En ese sentido. Por tanto, vemos ahí efectivamente un importante, entre comillas, responsable del problema que habíamos analizado antes cuando evaluamos en definitiva la liquidez, ¿vale? Precisamente lo que ha podido pasar es que a lo mejor el compromiso reparto de dividendos, alguien se podría preguntar, oye, ¿por qué se han repartido tantos dividendos? Hombre, porque el compromiso reparto de dividendos es con anterioridad y por tanto, de haberse mantenido las políticas del circulante establecidas por la compañía, pues la compañía hubiera generado mucha más liquidez de la que realmente ha generado, ¿vale? ¿Por qué ha generado menos liquidez? Bueno, pues como consecuencia, en este caso, de que las partidas de clientes han aumentado bastante más que proporcionalmente, ¿vale? Por tanto, aquí yo me hago un de qué es lo que ha pasado con el periodo medio de cobro, ¿vale? En este sentido, y por tanto, un tema importante a evaluar, ¿vale? Eso ha llevado a que el activo corriente haya crecido un 13,73%, ¿vale? Es decir, pues casi 8 puntos porcentuales por encima de lo que ha crecido el negocio, ¿vale? Especialmente, como hemos dicho, por la partida en este sentido, de clientes, ¿vale? Sin embargo, el activo no corriente, bueno, pues ha disminuido en 3,57. Esto también es interesante tenerlo presente para evaluar de alguna forma si estamos reponiendo capacidad de producción o no la estamos reponiendo, ¿vale? Y bueno, pues efectivamente ha aumentado menos, de hecho además ha disminuido, es decir, las nuevas inversiones, en este caso que hemos pasado de 60.000 a 66.000, estas nuevas inversiones han sido menores que la pérdida, que la disminución del activo no corriente como consecuencia de la amortización, ¿vale? ¿Esto es preocupante en esta empresa? Hombre, no demasiado. ¿Por qué? Porque una buena parte del inmovilizado se viene a representar el terreno y otras construcciones y efectivamente no hay que estar reponiendo permanentemente el terreno y otras construcciones, ¿vale? Sí el resto de capacidad de producción, pero no tanto los terrenos y otras construcciones. Por tanto, bueno, pues aquí la visión es positiva, ¿no? Porque efectivamente hemos repuesto la capacidad de producción, que sí que a lo mejor está más afectada como consecuencia de la amortización, ¿vale? De hecho, el conjunto en definitiva de todo el activo es que ha aumentado un 4,42, podría haber aumentado menos y por tanto podría haber mejorado la rotación, ¿vale? En este sentido, bastante más, ¿vale? Si efectivamente, como digo, hubieran crecido menos los clientes, pues la rotación habría mejorado de una manera ostensible y por tanto a lo mejor hubiéramos compensado la pérdida de margen con la mejora muy sustancial en definitiva de la rotación, ¿vale? Por eso aquí nos hacemos la pregunta de qué es lo que le ha pasado al ROI, ¿vale? Porque todavía no lo sabemos, ¿no? Así que nos haríamos una pregunta de cuál ha sido el impacto que ha tenido sobre el ROI en ambos casos, ¿vale? Caídas en definitiva en valores absolutos y en porcentaje, ¿vale? Así que nos hemos hecho 3 preguntas de momento. ¿Qué ha pasado con las ventas? ¿Qué ha pasado con el buy? ¿Qué ha pasado con el activo? ¿Vale? Por supuesto que también en ese sentido la siguiente reflexión sería qué le ha pasado a la rentabilidad del accionista, ¿no? Si la rentabilidad económica se ha subido o ha bajado y su impacto que ha tenido sobre la rentabilidad del accionista, ¿vale? Bueno, por su parte, si ahora nos centramos un poco de manera genérica en la posición financiera, bueno, pues lo que veríamos es que en la posición financiera de la compañía vamos a ver qué es lo que le ha pasado al patrimonio neto. Recordad la relación que decíamos, oye, ¿por qué empeora el endeudamiento de una compañía o mejora? Pues por la relación existente entre el crecimiento del activo y el crecimiento del patrimonio neto, ¿vale? Por tanto, ya hemos visto que ante el crecimiento en las ventas el activo ha crecido un 4,42. Bueno, pues ahora llega el momento de relacionar este crecimiento del activo con el crecimiento del patrimonio neto, ¿vale? Para evaluar efectivamente el endeudamiento de la compañía, ¿vale? Si la compañía pues ha mejorado o no ha mejorado o ha empeorado o lo que le haya podido pasar en relación con el bueno, pues como decíamos, con el endeudamiento neto de la compañía, ¿vale? Bueno, para ello
vamos a ver, igual que hemos hecho con el, bueno, con las otras partidas del activo, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con el patrimonio neto, ¿vale? Pues lo vemos aquí. Vamos a ver qué ha pasado con el patrimonio neto, ¿vale? Vamos a verlo aquí abajo, ¿vale? Y vemos que efectivamente el patrimonio neto ha crecido un 6,08%, ¿vale? ¿Podría haber crecido más? Sí, podría haber crecido más si no hubiéramos repartido tanto dividendos, ¿vale? De hecho, vamos a ver cuánto hemos repartido de dividendos, ¿vale? Lo que os decía, ¿no? Si para saber en definitiva, aquí lo voy a poner, perdón, aquí voy a poner el dividendo repartido, lo voy a poner aquí para que se vea, dividendo, para que quede claro, ¿vale? Pues sería, yo tendría que haber tenido en las reservas finales, como decía, esta de aquí tendría que haber sido igual, ¿vale? Así que tendría que haber sido igual a lo que tenía al inicio, ¿vale? Voy a poner paréntesis, ¿vale? Aquí para que se vea. Lo que tenía al inicio, ¿vale? Más, en este caso, el beneficio del periodo anterior, ¿vale? Por tanto, hemos repartido dividendos 8.716, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Que si lo comparamos y hacemos el payout que decimos, ¿no? Es decir, que parte de ese dividendo, perdón, que parte de ese dividendo lo repartes, si relacionamos 8.716, lo relacionamos con el beneficio, pues estamos hablando de un payout del 63,82%, ¿vale? Y por tanto, pues más del 60% del beneficio lo estamos repartiendo, ¿vale? Por tanto, es una política de payout muy agresiva en este sentido, que probablemente en empresas en crecimiento que necesitaran financiarlo, pues a lo mejor podrían tener dificultades a lo mejor de conseguir financiación bancaria con este payout tan alto, ¿vale? En este caso. Por eso, por lo que, bueno, pues evaluamos, bueno, pues cómo se está comportando la compañía en relación con el endeudamiento y qué cosas pueden mejorar en definitiva ese endeudamiento, ¿vale? Bueno, probablemente a lo mejor el payout es muy alto, pero la situación de la compañía en relación con, vamos a evaluar qué es lo que ha pasado en relación con el endeudamiento y en relación con la liquidez, ¿vale? Por tanto, vamos a poner aquí, ya lo hemos visto, ¿no? Pues esto, ¿no? Cuánto está creciendo el patrimonio neto en relación con el crecimiento del activo, ¿vale? Y vemos que efectivamente el patrimonio neto ha crecido en un 6,8 y el activo ha crecido en un 4,42, ¿vale? Por tanto, la relación de endeudamiento ha mejorado. La relación de endeudamiento ha mejorado, por tanto, la situación de endeudamiento ha mejorado. Pero en cambio, sería interesante también ver qué es lo que ha pasado con el total de endeudamiento, que ya lo hemos visto, ¿no? Que el endeudamiento lo vimos en este caso cuando estuvimos analizando el estado de tesorería, pues ya hemos visto que efectivamente el endeudamiento ha crecido, ¿vale? ¿Y ha crecido en cuánto? Pues en 151, ¿vale? Por tanto, vamos a ponerlo de manera gráfica para que se vea, ¿vale? Así que lo voy a poner en signo negativo. Esto es crecimiento, que el endeudamiento ha aumentado. Así que ha aumentado el endeudamiento, la deuda, el endeudamiento. ¿Y por qué ha aumentado? Bueno, pues ha aumentado, aunque la situación de endeudamiento haya mejorado, como hemos dicho. ¿Y por qué vemos si la situación de endeudamiento mejora? Por la relación existente que hay entre el crecimiento del activo, 4,42, y el crecimiento del patrimonio neto, 6,08, ¿vale? Por lo tanto, el endeudamiento ha mejorado de manera significativa, ¿vale? En este caso, pero en cambio, desde un punto de vista en valores absolutos, ha empeorado, 151, ¿vale? ¿Por qué ha empeorado? Bueno, pues un poco por todo lo que ya hemos comentado con anterioridad, ¿vale? Y finalmente, en esta primera aproximación, bueno, pues qué pasaría o qué pasa con el endeudamiento a corto, ¿vale? Bueno, para calcular endeudamiento a corto, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ha pasado, qué ha pasado. Bueno, pues en este caso, pues para calcular endeudamiento a corto, simplemente tendríamos que relacionar, como hemos dicho, como no hay nada de inversiones financieras, lo que nos ha pasado es que efectivamente la financiación bancaria ha crecido un 68,53%, ¿vale? Así que ha aumentado un 68,53%, lo que está denotando pues una cierta, de alguna forma, una cierta tensión de liquidez, ¿vale? En valores absolutos, ¿vale? ¿Cuánto ha sido? Pues simplemente esta es la diferencia, ¿vale? Deberíamos de calcular la diferencia entre el endeudamiento neto al inicio, a corto, y el endeudamiento neto al final, ¿vale? Para ver cuánto aumenta el endeudamiento, ¿no? Y en ese sentido, pues simplemente es restar, ¿no? Esto es lo que teníamos al inicio, ¿vale? Financiación bancaria a corto, ¿vale? Le restaríamos, perdón,
en la financiación, en este caso en la tesorería operativa, y le restaríamos también las inversiones financieras temporales, ¿vale? Y a esta partida pues le tendríamos en cuenta cuál es el endeudamiento neto al final del periodo, que en este caso pues serían 12.175 menos la tesorería operativa, esto de aquí, y menos, en este caso, pues la de 70, ¿vale? Cerramos paréntesis, vamos a cerrar los paréntesis al inicio, ¿vale? Y por tanto vemos que efectivamente la liquidez ha disminuido en 495, por tanto, en este caso ha disminuido, bueno, vamos a ponerlo con los mismos signos que antes, ha aumentado la deuda a corto también por ese importe, ¿vale? Así que le ponemos los signos para que no haya dudas, ya que los hemos puesto así. Por tanto, bueno, pues en este caso ¿vale? La deuda a corto ha aumentado en 4.951, ¿vale? Pues un poco en los mismos términos que hemos visto con anterioridad. Bueno, pues esto es un poco lo que a mí me gusta hacer con carácter previo a entrar ya un poco en análisis más de ratios, más de cosas, ¿no? Más poco ya lo que hemos conocido a partir de las distintas sesiones, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a terminar esta primera parte del vídeo, ¿vale? Pues un poco haciendo esta presentación general y, bueno, pues lo que haremos será una segunda parte donde ya entremos en los distintos instrumentos y herramientas que hemos venido utilizando pues en aula.